Listo, sí. ¿Algo más que anexar? Un momento, sí. El día 7 de febrero de 2019 tengo aquí el acta. La misma inspectora notó la inspección ocular que realizó la finca, que paso a leerla. Dice, por el costado norte del predio denominado Tomita se observa una entrada de paso de aproximadamente 2 metros hasta la cerca de poste de madera y alambre de púas, recientemente construida, y 4 metros de ancha aproximadamente hasta los postes de madera que sirven de parales para los cultivos de curubo. Esta entrada cuenta con aproximadamente 90 metros hasta encontrar la quebrada del Pino, o sea, hasta ahí está hablando de mi finca, ¿no? De las veredas Cañón Alto del municipio, la cual es lindero de los predios denominados Tomitas y La Viuda. La Viuda es la finca del señor Esaú Villamil. Como paso para las dos servidumbres se observa la existencia de un puente de madera aproximadamente 18 metros. Empezando ahí, ya la señora ya estaba diciendo mentiras, ¿no? Porque yo tengo fotos y se las mandé a ella como prueba de que ese puente no existía ahí, y ese puente existía más arriba. De allí en adelante se observa una explanada colindante a un reservorio. Mire, ahí ella misma observó un reservorio. Por culpa de ese reservorio yo estuve pidiendo medidas cautelares, que incluso yo esas medidas cautelares se las solicité directamente a la Procuraduría nuevamente, porque yo les expliqué que de manera ilegal entraron a mi finca, pasaron una maquinaria, una supuesta servidumbre que después de 13 años la va a solicitar, cuando la ley y el Código Civil lo dice que después de 10 años se pierden los derechos. Y aún así ella se pasó eso por encima. Cuando ella hizo la verificación en terreno, encontró lo siguiente: de aquí en adelante se observa una explanación colindante a un reservorio, y según las partes a un nacimiento de agua de aproximadamente 120 metros con pastos nativos, llegando a un cimiento de piedra recientemente constituido, de los que se verifica. Una vez atraviesa el cimiento de piedra se observa en dirección norte una servidumbre de tránsito peatonal y vehicular, la cual desemboca en la vía vereda de Cañón Alto, sector Dos Quebradas. Conduce desde el municipio de Sutamarcha, Chiquinquirá. Una vez recorrido la vía veredal se observan plantas nativas. O sea, ella hizo la inspección al terreno, encontró que el señor tiene una servidumbre. Dentro de los documentos que yo le envié, le mandé la escritura anterior de la finca La Viuda, donde dice que ahí ellos tienen su servidumbre propio. Ella misma pasó y vio la carretera que atraviesa las dos fincas, y aún así, en vez de proteger mis derechos a la posesión o a la tenencia de la tierra, va y da como fallo que una servidumbre, empezando que un inspector de policía por ningún motivo puede declarar una servidumbre. Entonces, como él tiene convencido al señor Villamil de que él puede pasarme y romperme la finca, incluso a mí me hizo una visita a los señores de Corpo Boyacá, que ellos me hicieron la visita el 21 de junio de 2018. Este documento yo lo anexé al proceso. En el documento los señores de Corpo Boyacá dijeron que efectivamente sí se rompió con una máquina. Entonces al final que declararon y mandé fotos de la perturbación de propiedad, y el mismo Saúl Villamil dijo que sí había hecho la perturbación de propiedad. Entonces no solo que declaró el tipo, Corpo Boyacá dijo que sí, yo le mandé fotos, y aún así le da derecho a él de pasar sin ser ella competente para crear una servidumbre. Entonces yo qué hice, coloqué postes de madera para que no me sigan haciendo la perturbación de propiedad, porque resulta que como yo vivo en Bogotá y no vivo allá, y el administrador que yo tengo en la finca no se quiere meter en ese problema, entonces él no los deja hacer lo que quieren, no está a favor ni allá ni acá. Entonces simplemente yo coloqué los postes. ¿Qué hizo esta señora? Que es que supuestamente a darme la orden de quitar los postes, como si ella fuera un juez de la república, como que pudiera darme la orden de crear una servidumbre. Entonces, en vista de que yo no cumplí, el señor Esaú me colocó la queja directamente por juez, a lo cual yo puse una tutela, porque necesito amparar los derechos sobre la tierra, porque van a hacer un daño ecológico. ¿Qué hice yo? Coloqué la tutela con el fin de proteger y evitar ese daño ecológico que se están haciendo. Lo que me responde el juez es que debo pasar a medidas populares antes de pedir las medidas cautelares. Resulta que se supone que las medidas cautelares uno las puede pedir en cualquier momento, y es el Estado el que está obligado a proteger cuando uno hay el riesgo de un daño ecológico.
Yo puse la demanda a la Procuraduría, se la puse a Corpo Boyacá y se la puse al ICA. Yo lo único que sé es que si a mí me llegan a hacer un daño ecológico ahí, yo me voy directamente a demandar al Estado y a poner la queja internacionalmente, porque está prohibido hacer un daño ecológico. Además, que está comprobado, porque esa misma inspectora cuando fue a mirar esa finca encontró que pasan una carretera principal por las dos fincas y él tiene servidumbre. Es más, tengo videos donde él mismo está sacando toda la fruta que se da en esa finca por la servidumbre que tiene en compañía con la señora Luisa Villamil. O sea, en ningún momento él necesita mi finca para pasar. Lo hace única y exclusivamente porque ellos han tenido una intención de quedarse con esa finca desde que murió mi abuela. Y lo mismo ese señor Julio Villamil, que era hermano de mi mamá, que ahí nosotros pedimos la tacha en el testimonio del señor. La pedimos es porque él se convirtió en enemigo de nosotros desde que heredamos esa finca y él hace negocios con esa familia. Entonces él no es un testigo clave. Y aparte, no valieron ni haberle mandado las fotos, ni haber enviado los documentos, sino que se basaron únicamente en lo que dijo los testigos, cuando yo no pude presentar mis propios testigos, porque el día que tenía que ir a eso, desafortunadamente me colocaron la reunión a las 9 de la mañana y yo no pude llegar. Entonces yo sí exijo que a esta señora la investiguen, porque a mí se me hace muy extraño que desde el comienzo se esté pasando por encima de la norma y yo tenga que llegar hasta esta instancia, que me tocó llegar a pedir medidas cautelares para evitar que hagan un daño ecológico. Y que el cuento es que me venga a decir que es que yo tengo que dejarlo pasar, que porque es un derecho colectivo, cuando aquí lo que estamos peleando son derechos entre particulares, porque ni me van a pasar la carretera municipal, ni me van a venir a pasar un acueducto, sino es una pelea entre particulares, y es solamente por la ambición de ese señor, porque quieren apoderar de mi finca. Entonces yo sí quiero que investiguen a esa inspectora, porque me parece el colmo del abuso lo que han venido haciendo desde el comienzo con este proceso, y que yo tenga en este momento de la vida tener que aguantarme a que ahorita me estén poniendo, me tengan proceso allá ante el juez, y que tras derecho yo necesitaba vender esa finca, si no he podido hacerlo porque quién vende con ese proceso. Entonces yo sí quiero que investiguen a esa señora. Ahora mire, adicional, yo tengo una queja de solicitud de medidas cautelares y yo quiero que eso quede anotado aquí en esta audiencia, porque hay un riesgo de daño ecológico y aquí cualquiera entra, rompe, daña y a nadie le importa. Y hasta donde me dijo en la última visita que me hicieron de Corpo Boyacá, para hacer un ingreso de maquinaria por una finca y pasar por encima de la quebrada tienen que haber unos permisos especiales. Yo misma solicité a ver si ese señor había pedido permisos ante la alcaldía para romper esa finca y no hay ningún tipo de permiso. Y yo desafortunadamente no tengo quien más me ampare esa finca, porque yo vivo en Bogotá. Entonces yo sí quiero y exijo que investiguen a esta señora. Y aparte, el alcalde, que era el que tenía que dar el fallo en segunda instancia, el primer alcalde lo ratificó igual, o sea, pasándose nuevamente por encima del Código Civil. Y este se hizo el loco y no contestó. Entonces yo sí quiero que hagan esa investigación. Y me quedo hablando sola porque veo. Listo, ¿es todo, señora Nidia? Sí, es todo. Entonces, doctora Victoria, ¿su merced tiene algo que decir en cuanto a lo que ha manifestado la señora Nidia Esperanza? ¿O preguntas por hacer? Buenas tardes para todos. Doctor, al respecto, pues, observando la queja, yo creo que la señora Nidia pues está confundiendo el procedimiento que se ha hecho, que se ha venido pues surtiendo pues con base efectivamente como lo manifiesta ella respecto de la solicitud inicial de perturbación a la posesión. En este momento pues como es de público conocimiento, pues ya no me encuentro vinculada a la inspección de policía. Por ese motivo, pues digamos que yo, pues con la Doctora venia Victoria, que ella está confundiendo ¿qué? para poder Es que se me fue la señal. Ay, qué pena. Es que
Para mencionar que la señora Nidia está confundiendo, digamos, el objeto de la queja disciplinaria con otro tipo de procedimientos policivos que, pues, como ella bien lo manifestó, fueron objeto de recursos y de acciones de tutela. ¿Puedo continuar? Sí, sí, señora. Bueno, eh, por ese motivo, pues, como es de público conocimiento, yo no me encuentro en este momento vinculada como inspectora de policía de Sutamarchán. Por ese motivo, pues, los procedimientos se encuentran efectivamente asignados a las dependencias según los formatos de archivo de la alcaldía municipal de Sutamarchán correspondientes. Es decir, en este momento, el proceso iniciado por la señora Nidia Esperanza Muñoz solicitando la perturbación a la servidumbre, perdón, a la perturbación a la posesión. Más, más despacio, doctora. Pues que vamos a copiar eso y lo que su merced de pronto las preguntas que tenga para hacerle a ella, su merced para ejercer su derecho de defensa. Sí, señora. ¿Dónde quedamos? Dice que asignados a las dependencias según los formatos de archivo. Ujú. Es decir, la señora Nidia Esperanza Muñoz inició un proceso por perturbación a la posesión, el cual a la fecha ya está terminado. Ella interpuso, efectivamente, como lo mencionó, apelación en contra del fallo, el cual fue confirmado por el alcalde municipal y también acción de tutela. El proceso por el cual ella me está en este momento pues interponiendo una queja disciplinaria o está interponiendo una queja disciplinaria en mi contra es por el procedimiento relacionado al incumplimiento de resolución de policía adoptada en su momento o inicialmente, como lo mencioné. ¿Es un ¿a qué, doctora? ¿Es el incumplimiento a qué? A la resolución de policía adoptada inicialmente. Listo, sí, puede continuar. Relacionada con el término Sí. término descrito en el numeral segundo Sí. del artículo 223 ¿El artículo qué? Artículo 223. de la ley 1801 de 2016. Sí. Para lo cual debo manifestar expresamente que Sí. el término sí se cumple por la funcionaria al abocar conocimiento y citar audiencia. Audiencia que se fijó dentro del término en el cual inició la pandemia por COVID-19 en marzo del 2020. ¿Puedo continuar? Sí, sí, señora. Situación que nos obligó a suspender los términos policivos
no solo dentro del municipio, sino a nivel nacional. Esto mediante los decretos 564 del 2020, en concordancia con Decretos. Despacio, doctora. ¿Cómo es? ¿Los decretos qué? 564 de 2020, Sí, en concordancia sí. con ya, en concordancia con no, aquí está. En concordancia con en concordancia con los decretos número 26 de fecha 22 de marzo del 2020. El anterior es decreto ley, ¿no? Decreto ley número 564/2020 expedido por el presidente de la República. Y estos en concordancia con el decreto 26 de fecha 22 de marzo de 2020, emanado del alcalde municipal de Sutamarchán, mediante el cual se suspenden los términos en todas las actuaciones que adelanta el municipio de Sutamarchán relacionado a los procesos policivos. Ley 1801/2016, amparos administrativos por perturbación a la posesión y tenencia y demás trámites policivos y administrativos. Asimismo, con el decreto 81 de fecha 4 de septiembre de 2020, proferido igualmente por la Alcaldía Municipal de Sutamarchán, mediante el cual reactivan los términos de los procesos policivos de la Ley 1801 de 2016. Los términos de los procesos policivos de la Ley 1801 de 2016. Amparos administrativos de perturbación a la posesión y tenencia y demás trámites policivos y administrativos propios de la inspección de policía. Amparos administrativos y Amparos administrativos. Demás Sí. trámites policivos y administrativos propios de la inspección de policía. A partir del 14 de septiembre del 2020. Fecha en la cual efectivamente se convoca y se reanudan los términos y se fija audiencia para el día 4 de febrero del 2021. De acuerdo pues a la agenda y de acuerdo a la agenda y a digamos que el orden de audiencias, atendiendo las condiciones de vigencia en la cual se interpusieron las querellas, y también pues en el respectivo orden cronológico, de acuerdo al procedimiento pues de cada uno de los procesos policivos. Es decir, se tuvo en cuenta para fijación de estas fechas la fecha de erradicación de las querellas, porque pues el despacho Sí, sí, señora.
el despacho contaba con un cúmulo de querellas aproximadas de 28 querellas, de las cuales obviamente y pues teniendo en cuenta los demás procedimientos policíacos como comparendos de policía, diligencias de verificación, compromisos de convivencia, entre otros muchos procedimientos asignados a la inspección, ya sea de urbanismo, medio ambiente, tenencia responsable de animales, control en todo el territorio del municipio de Tutamarchán, pues debía efectuar, es decir, cada una de las audiencias se fijó de acuerdo al cúmulo de trabajo y a las labores pues, que desempeña la inspección y las funciones asignadas a la inspección, que son bastantes, ¿no? De acuerdo al manual de funciones y al artículo el artículo 206 de la ley 1801/2016. Reiterarle a la señora Nidia Esperanza Muñoz, como lo menciona dentro de su relato anterior, cursando 9 semestres de Derecho, siendo conocedora de la norma y de los procedimientos, especialmente los procedimientos de policía, puede verificar y analizar todas las actuaciones a las que ella ha acudido para así concluir, ya voy a acabar, doctor, para así concluir que siendo o desempeñándome en el cargo de la inspección de policía, siempre atendió oportunamente sus requerimientos, y no solo los requerimientos que hacía directamente a la inspección, sino otros requerimientos que hacía por medio de entidades como Corpo Boyacá, en fin, todos los que pues a ella o la Procuraduría, todos esos requerimientos fueron atendidos oportunamente y con el mayor de los respetos y obviamente respetando la legalidad del procedimiento y de la práctica, decreto y práctica de pruebas de cada uno de los procedimientos, sin que existiera absolutamente ningún vínculo de mi parte, total imparcialidad. Por ese motivo, pues solicito al señor personero se investigue el procedimiento en su totalidad. De mi parte, le pido, señor personero, me permita anexar en el término que su merced disponga para tal fin un escrito con las respectivas copias de los procedimientos de manera magnética, para que así su merced pueda analizar en todo el contexto pues lo que se ha venido haciendo o lo que se hizo por parte de la inspección ante los requerimientos de la señora Nidia. No más, muchas gracias. Señor personero, quiero aclarar un punto frente a lo que dijo la señora. Espérame un momento, por favor. Estamos acá corrigiendo ya. Listo, ahora sí, señor Esperanza, ¿necesita agregar algo más? Sí, la denuncia se puso precisamente por una querella que me puso Esaú Villamil el 12 de noviembre de 2019. En 2019 no había COVID. Eso está en los, sí, eso está. En los hechos. Incluso si quieres se lo puedo leer porque acá tengo la queja de Procuraduría.
que la queja se extiende no solamente a la actuación de ese día, sino a todo el proceso. Que paso a leerla entonces. Sí, Dice, sí, porque solicito su digamos amable, que esta es la queja de Procuraduría. Solicito su amable colaboración para que se investiguen las actuaciones realizadas por la señora Edna Victoria Pino Sánchez en calidad de inspectora de policía del municipio de Sutamarchán, Boyacá, y si las mismas constituyen una falta disciplinaria y de encontrarse responsable en responsabilidad u omisión alguna en sus funciones, se tomen las sanciones correspondientes. Lo anterior lo sustento de la siguiente manera. El día 11 de diciembre de 2020 fui notificada a través de correo electrónico de la existencia de un proceso policivo que se adelantaba en mi contra. Dentro de los mismos correos fui citada para comparecer el 4 de febrero de 2021 a la audiencia de proceso verbal abreviado del cual trata el artículo 223 de la ley 1801 del 2016 en las instalaciones de la Inspección de Policía Municipal de Sutamarchán. El día 4 de febrero de 2021, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia, me enteré al revisar el documento que la querella en mi contra fue presentada y radicada por el quejoso, el señor Laureano Esaú Villamil Aytón, el 12 de noviembre de 2019. Resulta que el 12 de noviembre de 2019 no había COVID y se supone que frente a una querella ya tiene 5 días para notificarme. Según el artículo 223 de la ley 1801 del 2016. ¿Cómo es posible que me están citando el 11 de diciembre de 2020? Estamos hablando de que pasó más de un año, estamos hablando de 13 meses para citarme. Y la audiencia se hizo en febrero de 2021. Esa es la razón por la cual se colocó una queja. Porque independientemente del COVID, porque la declaratoria del COVID la hizo la ONU el 11 de marzo de 2020. Y el estado de excepción se hizo aquí en Colombia fue a partir de marzo. Y no me puede decir que por el COVID no me pudo citar porque es que el 12 de noviembre de 2019 no existía el COVID. ¿Listo? Entonces sigo leyendo. Por lo tanto, la inspectora de policía no tuvo en cuenta la aplicación de los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016. Mas no son válidos los argumentos que mencionó la inspectora al resolver el recurso de reposición, donde manifiesta que mediante decreto de la alcaldía de Sutamarchán se suspendieron los términos en los que respecta de los procesos policivos de la ley 1801 de 2016 desde el 22 de marzo de 2020 hasta el día 4 de septiembre de 2020. Estamos hablando de que los términos se terminaron en septiembre del 2020 y ahí me citan que en febrero del 2021. O sea, ¿dónde están los 5 días que debe cumplir por ley? Y esta citación me la hicieron fue porque yo puse la tutela. Porque estas fechas son posteriores a la fecha en que se radicó la querella en mi contra. Tercero, otro hecho que quiero poner en conocimiento por el cual considero que se investiga en la inspectora de policía es que el día 13 de junio de 2018 presenté querella solicitando a la inspección de policía realizar visita por posible perturbación a la posesión, pero la inspectora de policía, en vez de amparar mis derechos, decidió imponerme a la fuerza una servidumbre inexistente. O sea, todo lo que yo dije antes no sobra y no es que yo esté perdida de la realidad, porque es que resulta que esto ha sido un cúmulo de situaciones que se vienen presentando. Y si alguien que esté pegado a la norma y al Código Civil revisa todo el proceso y ve incluso las pruebas que yo anexé, se dará cuenta que ha habido una intención mal llevada de este proceso, porque a mí me parece el colmo que ella, conociendo de leyes, me vaya a imponer una servidumbre a la fuerza, y que si no es porque yo pongo todo este tipo de quejas, ya hubieran hecho un daño ecológico sobre esa finca y sobre la quebrada del finca. No es más. Entonces, listo. Entonces, la investigada doctora Victoria, ¿tiene algo por agregar? Señor personero, sí, de pronto al respecto, quiero preguntarle a la señora Nidia si usted conoce los autos y los estados como medio de notificación más expedita del despacho, proferidos dentro del proceso de policivo por desconocimiento a la resolución de policía número 10 del año. Sí, hubo una vez que no fui, que fue en agosto, algo así. En agosto de 2018. Yo le pregunto a su merced si conoce los estados y
los autos proferidos dentro del proceso policivo por los he visto, sí los he desconocimiento visto, a resolución de policía sí los he visto, sobre el predio La Viva y Tomitas. sí los he Por visto. Bueno, autos y estados proferidos dentro del proceso policivo sobre qué? sobre el proceso policivo por desconocimiento Sí, por desconocimiento. a la resolución de policía. Sí, yo los conozco, lo que pasa es que usted no es una autoridad competente para ponerme Por una favor, servidumbre. respetemos el uso de la palabra. La palabra a ella. Ya, A la pues, resolución de policía número 10 de 2019, de fecha 7 de febrero de 2019. eso es 10. Es 10 de Y en 2000. caso de ser cierta su respuesta, si verificó los términos en los cuales se abocó conocimiento de la acción. Sí, y usted falló extrapetita porque yo lo que le pedí fue que por cuidar a los, me evitara una perturbación de propiedad y lo que hizo fue imponerme una servidumbre inexistente. Yo no cumplí esa resolución de policía porque usted no es una autoridad judicial para obligarme a pasar una servidumbre cuando nunca la ha habido y el señor Esaú no requiere tampoco el paso por mi finca porque por la finca de él pasa una carretera y él tiene su propia servidumbre. Entonces a mí el Código Civil, que es una autoridad que está por encima de la inspectora de policía de Santa Marta. A ver, señora Esperanza, lo que pasa es que la palabra la tenía Ay, qué pena. Victoria. Pensé que ya había terminado. ¿Cómo? Entonces, se le concede la palabra a la Resolución, doctora Victoria para que ella nos resolución de termine y policía después número conteste. 10 de 2019, fecha 7 de febrero, ahí quedamos. Listo, habíamos quedado en resolución de policía número 10 del 2019, fecha 7 de febrero de 2019. ¿Algo más, doctora Victoria? Sí, señor doctor, en el sentido de reconocer los términos dentro de los cuales se abocó conocimiento y como medio de notificación a través de los estados, como medio de notificación más expedito de la inspección a través de los estados y conoció de esa actuación administrativa. No la tengo presente tal cual es, pero yo he revisado lo que ha generado la inspección. ¿Y cuál es el punto de la pregunta? Se abocó conocimiento y O sea, yo conozco Y se expidieron los... por favor, es que les estoy concediendo la palabra a cada uno y aquí nos confundimos porque habla el uno, habla el otro, entonces no podemos dejar en el acta dos cosas al tiempo. Entonces les pido por favor que respetemos el uso de la palabra y se estará concediendo a cada uno en su momento. Porque es que me habla el uno y me habla el otro, entonces no sé cómo digitar lo que hablan ambas personas al tiempo, como cada quien tiene un momento para hablar, entonces ya se les estará dando el uso de la palabra a cada participante. Listo, dice que por los cuales se abocó conocimiento y... Papá, Y se profirieron como medio más expedito de notificación papá. Como medio más expedito de notificación. los estados. ¿Listo? Sí, señor. Ahora sí, señor Esperanza, ¿qué tiene que decir su merced respecto de la pregunta? No sé para qué la pregunta porque pues yo los he revisado todos, pero no sé cuál exactamente es al que ella se refiere. Pero si se está refiriendo al auto que ellos generaron, donde me estaban forzando a quitar los postes de la finca
Y a dejar el paso del señor Villamil por mi finca, yo no lo acaté porque es que ella no es una autoridad judicial para que me imponga una servidumbre de tránsito. Y más aún cuando el señor Esaú tiene por dónde sacar sus productos y pasa una carretera por ambas fincas, o sea, por ningún lado necesita de mi finca. Listo, espéreme, ya anotamos eso y ya. Y como ella no es una autoridad judicial, ella no, y está actuando extrapetitamente, ella no puede imponerme a mí una servidumbre. Y aparte, si fuera una servidumbre, el señor Esaú tendría que estar presentando una escritura de servidumbre que tuvo que habérsela pagado a mi mamá. Y él en ningún momento ha presentado ningún documento notariado que identifique que haya una servidumbre pagada a mi mamá, porque en vida de mi abuela ya era la dueña de las dos fincas y no se necesitaba paso por ningún lado. Entonces él no ha presentado la escritura de la supuesta servidumbre. Y mi mamá, como la misma inspectora lo sabe, nosotros tenemos problemas con esa familia desde siempre, porque hasta la mamá de ese señor me demandó una vez. Entonces no es posible que haya un paso por las fincas de manera permitida. Si ellos se pasan por mi finca, lo están haciendo de manera no consentida. Entonces por eso es que yo solicité me protegieran y evitaran que me siguieran haciendo la perturbación de propiedad, porque mi finca no está amparada por nadie. Y precisamente era para evitar llegar a procesos civiles y penales con el señor Villamil. Bueno, ¿su merced tiene alguna pregunta más o...? No, yo lo único que quiero es que ya terminemos con esto, porque a mí no me pueden seguir imponiendo desde la inspección de policía, no me pueden seguir imponiendo que yo permita el paso por mi finca, y menos aún cuando ahorita estamos en un proceso con el juez, porque el juez no ha dado fallo, y menos cuando la intención es hacer un daño ecológico, que como yo ya advertí, si llegan a hacer el daño ecológico yo demando al Estado. Listo. Doctora Victoria, ¿tiene alguna pregunta más? Doctor, sí, señor. Yo quisiera preguntarle a la señora Nidia, de acuerdo a sus manifestaciones anteriores, y pues como ella lo mencionó, está en este caso desempeñándose como, bueno, pues ella dice que va en noveno semestre, no sé si le entendí mal, de derecho. Si ella es conocedora de la... Doctora Victoria, qué pena con usted. Regálenos 5 minuticos, es que la pila del teclado se acabó. Sí, señor doctor. Discúlpenos, por favor. Sí, sí, señor. Listo, continúe. Por favor, despacio. Sí, sí, señor. La segunda pregunta es la siguiente. Yo quiero preguntarle a la señora Nidia Esperanza Muñoz, de acuerdo a sus manifestaciones anteriores, y pues sabiendo que nos mencionó ella voluntariamente que se encuentra estudiando Derecho, si conoce la finalidad y el objetivo de las normas y el procedimiento de policía, como acción de policía y función de policía, ya que en varias ocasiones menciona que yo estoy imponiendo una servidumbre de tránsito cuando no es mi competencia. Exactamente, no es su competencia imponer una servidumbre.
Y usted desde el primer día está declarando una inserviembre inexistente cuando yo lo que solicité fue amparar mis derechos para prevenir una perturbación de propiedad. O sea, desde el comienzo el proceso está viciado. Continúe, doctora Victoria. ¿Algo más? Doctor, ya esa fue la respuesta de la doctora Nidia. No se le va la palabra, no se la palabra. Espere, ¿qué pasó Yo no acá? soy médico, yo no soy doctora. No. Espere que tengo un problema acá. Ah, ¿no me escucharon? Qué pena, tenía el micrófono apagado. Ahora me olvidó lo que preguntó. Sí, a ver, lo que pasa es que desde el comienzo del proceso prácticamente se está imponiendo una servidumbre a pesar de que la señora Victoria Fino es consciente de que dentro de sus competencias no está el declarar una servidumbre. Desde el comienzo yo le he comprobado que la finca, la viuda, tiene su propia servidumbre porque hay una escritura anterior a la sucesión de mi abuela, donde dice que efectivamente hay una servidumbre en la finca la viuda. Y además la misma Luisa Villamil, que es vecina, dice que efectivamente están utilizando la servidumbre. Y aparte ella misma cuando hizo la visita de inspección encontró que hay una carretera pasando por el lado de las dos fincas y él usa su propia servidumbre. Tengo hasta videos donde el señor está sacando las cosas por su propia finca. Entonces no veo la necesidad de que me sigan obligando o intentando forzar a aceptar una servidumbre cuando la querella la puse yo para evitar una perturbación de propiedad. Entonces a mí sí me da mucha pena, pero yo sí quiero que hagan una investigación de fondo desde el comienzo, porque no me parece coherente que vaya yo a solicitar que hagan una protección de la finca por una perturbación que me hicieron, que rompieron la finca, que hicieron hasta daño ecológico, y terminen que yo tengo que dejarlo pasar porque sí. Y menos cuando las mismas pruebas demuestran que en ningún momento el predio de él requiere del mío para funcionar. Igual ahorita estamos en proceso con el juzgado no ha dado fallo y hasta que no haya fallo ahí no hay nada. Listo. Nada más, señora Nidia. No más. Ah, y de pronto recalcar que la razón por la cual se colocó la querella fue porque a mí me interpusieron la querella el señor Villamil, que eso es muy importante, que se hizo fue ahora se me olvidó, en noviembre del 2019 cuando ni siquiera había COVID. Entonces que no nos podemos amparar en las normas de la pandemia para decir que no me citaron fue por la pandemia, porque prácticamente la denuncia me la puso el señor Villamil en noviembre del 2019 y fui citada hasta febrero del 2021. Estamos hablando de casi año y 3 meses. Y año y 3 meses no fue el tiempo estipulado por la alcaldía para detener términos por la pandemia. Ven, y ya que estamos en esto, ¿yo cómo hago para pedir de verdad medidas cautelares por cuenta de la personería? Porque lo hice por la Procuraduría y me mandó fue a Corpo Boyacá, y Corpo Boyacá tampoco hizo nada. Lo que pasa es que no hay que confundir los procesos. No, es que pregunto pues mientras escribes. Porque resulta y pasa que lo que se lleva acá, o sea, el proceso que su merced llevaba es un proceso policivo. Sí. Acá solo nos compete solucionar. O sea, nada de esas medidas, eso lo hacen ustedes. No, porque acá la competencia de nosotros es en cuanto al proceso disciplinario en contra del servidor público. O sea, ¿eso sería directamente que con Corpo Boyacá? No sabría yo específicamente decirle, porque acá en este momento estamos llevando es un proceso disciplinario en donde se está investigando a una persona por medio de una queja que su merced interpuso ante la Procuraduría, y la Procuraduría por competencia pues nos la remitió a nosotros. Entonces no debemos extralimitarnos en cuanto a la investigación
ni a las medidas que se adopten. Ah, y otra cosa es que yo quiero que también revisen los anexos que yo entregué, porque en todos esos anexos que yo entregué la primera vez que tuvimos el proceso, ahí están las fotos de la perturbación de propiedad, están incluso hay un audio donde la misma inspectora me está induciendo a que les dé permiso de pasar por mi finca. Y están las hijuelas de la viuda, está la queja verbal, está la respuesta de Corpo Boyacá, o sea, hay bastantes documentos en ese anexo que nunca se tuvieron en cuenta para dar el fallo, que pues por obvias razones salió en mi contra. Pues obvias razones me refiero, si no, no estaríamos en estas, ¿no? Listo, eso se tendrá en cuenta. De pronto, pues, haremos una visita de oficio o solicitaremos la documentación necesaria a las entidades o despachos. No, y de todas maneras, cualquier cosa yo sí espero que antes de hacer la visita sí me citen, ¿no? Porque es que ya me pasó con el juzgado que me iniciaron proceso y ni siquiera me citaron. Y me enteré fue el día que estaba haciendo la sucesión, o si no la hora que tampoco me hubiera enterado. No, o sea, es que la visita la haría yo de oficio. Ah, de oficio no me invita, bueno, listo. No problema. ¿Listo? Entonces no sería más. Listo. Doctor, de pronto dejar Sí. constancia pues que la señora Nidia pues no contestó de pronto la pregunta que le hice, que era si conocía la finalidad No, sí la de los contesté, pero procedimientos sí la contesté, pero es y que las normas de policía. tenía el audio apagado y estaba hablando y no me escuchaban. En el sentido de que pues cuando ella menciona que yo estoy imponiendo una servidumbre, pues está totalmente equivocada, ¿sí? Porque no es competencia efectivamente de la inspección imponer servidumbres. De pronto dejarla o hacer la solicitud, señor personero, bajo su venia, solicitarle un término pues de su despacho para que yo redacte un escrito y efectivamente anexe todos los procedimientos pues realizados con la señora Nidia Esperanza, a fin de que su merced pueda pues analizar en todo su contexto de pronto las manifestaciones hechas por la señora Nidia en mi contra. Y valga la pena aclarar que son varias veces las veces que se ha hecho eso, ¿no? Se ha hecho varias veces, o sea, no es solamente esta queja, sino que en varias ocasiones se han hecho los documentos solicitando precisamente revisión. Eso no. Se le notificará posteriormente el término que tenga para presentar dicho escrito con todos los anexos que. Bueno, se le notificará luego de esta audiencia el término que tiene para presentar a este despacho el escrito que ha dicho con las pruebas que considere pertinentes. Listo, y pues no siendo más, el objeto de la presente diligencia se da por terminada. Bueno, de mi parte yo sí quiero agradecerle porque el hecho de hacerlo virtual y pues ponerlo en horas de la tarde pues fue muy bueno, porque como Sí. saben yo vivo en Bogotá y pues incluso hay riesgo de que yo lleve virus para allá, ¿no? Sí, pues es que es algo complejo también porque digamos que no se pueden controvertir las situaciones Porque de es la que, misma manera porque que es se que harían. yo pensé que me iban a hacer ir hasta allá y yo ya estaba, no sé, preocupada. Bueno, Y más porque yo trabajo en un hospital, ¿no? bueno, Muchas gracias de todas maneras por eso. bueno, gracias. Se le hace llegar entonces el documento. Entonces se les Hace llegar el por documento correo, sí. por correo. Listo, entonces
Listo, entonces el documento de la presente audiencia se les hará llegar por medio del correo electrónico a cada uno de ustedes para la respectiva firma. Listo, muchas gracias. Listo, entonces se da por finalizada y se les agradece su asistencia y el buen comportamiento que presentaron durante la audiencia. A las 4:09 de la tarde. Vale. Muchas gracias a todos. Y doctor, estoy pendiente y atenta pues Bueno, al término que usted me asista para presentar los documentos, ya que pues no tengo la misma facilidad de pronto de acudir Pero ustedes yo una vez hice a ellos. solicitud de esos documentos y ustedes me lo enviaron por correo electrónico, de pronto en el correo control, porque yo pedí copias. O si su merced los puede anexar. Sí, claro, Estaría- tocaría buscar el correo. Pues me dicen a dónde lo envío y yo lo busco. Porque ahí está todo. Yo voy a yo voy a buscar esos documentos para pues anexarlos antes de continuar lo que- con el proceso. Sí, pues lo que pasa es que la doctora Victoria en su calidad de disciplinada, tiene el derecho de anexar los documentos pertinentes en relación a la investigación que se lleva en su contra y rendir versión libre de los mismos hechos. Ujú. Listo, no siendo más, pues se les agradece su asistencia y su compromiso para con este procedimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señora Nidia. Gracias. Feliz tarde. Buenas tardes. Bueno, Gracias, señora Bien. Catrina. Gracias.